El viajero avanzó lentamente entre los árboles. Sus pasos resonaban suaves sobre la hierba húmeda. La luna, redonda y silenciosa, dibujaba sombras de plata sobre su armadura. Cada sonido del bosque era un suspiro. Cada soplo de viento, una voz antigua. El camino lo había traído hasta allí, donde el alma podía descansar. A lo lejos, una fogata temblaba, como un corazón que aún no se apaga. El viajero se acercó, sintiendo el calor mezclarse con el frío del metal. Sus manos cansadas dejaron la espada a un lado, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de luchar. El bosque respiraba con él. Sus hojas danzaban al ritmo de su calma. Un búho lanzó su canto en la distancia, anunciando que la noche sería larga, pero segura. El fuego, fiel compañero, le ofrecía refugio en su luz dorada. El viajero alzó la mirada al cielo estrellado, buscando respuestas que ya no necesitaba. Allí arriba, el universo parecía escucharlo, como si entendiera su silencio. Ya no quedaban batallas, solo el suave descanso de un corazón cansado. Entre las sombras, algo se movió. Un resplandor verde surgió entre los troncos, sereno, antiguo, inmenso. El guardián del bosque observaba en silencio. Sus ojos brillaban con la calma de los siglos. No era amenaza, era presencia, una promesa de paz. El viajero inclinó la cabeza, sin miedo, sin palabras. Sabía quién estaba frente a él, aquel ser de hojas y raíces que protege lo que duerme, que cuida lo que aún respira y guarda los secretos de la noche. El fuego crepitó, la brisa se volvió más suave. El ave nocturna cruzó el cielo, como un pensamiento ligero. El viajero cerró los ojos lentamente, dejando que el sueño lo abrazara. El guardián se quedó en pie, vigilante, mientras el bosque entero se rendía al descanso. El viajero, recostado sobre la hierba suave, escuchaba el murmullo del bosque. El fuego crepitaba con ritmo tranquilo, y cada chispa que ascendía parecía una estrella que buscaba regresar al cielo. La noche respiraba vida, una sinfonía de grillos y viento entre las hojas. Desde la penumbra, el guardián lo contemplaba. Su figura, tejida de musgo y luz, se movía apenas, como un recuerdo antiguo. No había amenaza en su mirada, solo la sabiduría serena de quien ha visto pasar 1000 inviernos y ha aprendido a no temer la oscuridad. El viajero giró el rostro hacia la fogata. Su mente vagaba entre pensamientos lejanos. Recordó las batallas, los nombres perdidos, las promesas rotas que el tiempo borró. Pero allí, bajo el manto del bosque, todo parecía perdonarse, incluso a sí mismo. El guardián dio un paso silencioso y el suelo pareció reverenciar su presencia. El aire se llenó de calma, de un perfume a tierra húmeda y hojas nuevas. El viajero, medio dormido, sintió esa paz recorrer su cuerpo, como si el bosque le ofreciera un abrazo. Una luciérnaga danzó cerca del fuego,
Su luz diminuta cruzó entre ambos. Por un instante pareció un puente de almas, una conexión entre lo humano y lo eterno. El guardián bajó la mirada con ternura y el viajero, sin abrir los ojos, susurró: «Gracias por quedarte». El fuego respondió con un suave estallido y las sombras bailaron sobre los troncos. El bosque entero escuchaba, atento, como si comprendiera aquel gesto sagrado. Era la primera noche en mucho tiempo en que el viajero no soñaba con batallas, sino con descanso. Y allí, en el corazón del bosque, bajo la mirada eterna del guardián, el hombre y la naturaleza se entendieron. No hacía falta palabra, ni promesa, solo silencio, solo fuego, solo paz. El bosque guardaba un silencio tan puro que parecía tener voz propia. El fuego crepitaba con delicadeza, dibujando sombras que bailaban en los troncos cercanos. El viajero, aún con los ojos cerrados, escuchaba el susurro del viento entre las hojas, como si alguien le hablara en un idioma antiguo. Las ramas se movían despacio, sin tocarlo, pero envolviéndolo en protección. Era como si la naturaleza lo reconociera, como si supiera quién era, no por su nombre, sino por su cansancio. Y en esa comunión silenciosa, el alma del viajero comenzó a sanar. El guardián dio un paso más hacia el fuego. Su luz verde iluminó la noche sin dominarla. Parecía observar no con los ojos, sino con el corazón del bosque. De su pecho brotaba un resplandor leve, una energía viva, antigua, inmortal. Era la voz del mundo, recordando que aún había bondad. El viajero movió apenas la cabeza, como si hubiera sentido aquel llamado invisible. Sus labios murmuraron un pensamiento olvidado, una plegaria, tal vez, que hablaba de esperanza, de volver a empezar, de dejar atrás las heridas. El guardián inclinó la cabeza y de su sombra surgieron diminutos destellos, como semillas flotando en el aire. Cada una parecía un recuerdo curado, una tristeza convertida en luz. El bosque los observaba en silencio, orgulloso de aquella paz recobrada. Una brisa suave recorrió la fogata y el fuego cambió de color por un instante. El naranja se volvió dorado y el dorado azul. El viajero abrió los ojos lentamente y aunque no vio al guardián, supo que no estaba soñando. En lo profundo, comprendió la lección. A veces el consuelo no llega con palabras, sino con la simple certeza de no estar solo. El bosque lo había escuchado, la noche lo había abrazado y el guardián ya velaba. El viajero despertó con la primera luz del amanecer. La neblina danzaba entre los troncos, mientras el fuego se apagaba lentamente, dejando solo un hilo de humo que subía al cielo. El bosque seguía respirando. Sus sonidos eran suaves, antiguos, como un coro que celebraba el descanso. El guardián permanecía en su sitio, apoyado en la sombra de los árboles más viejos.
no necesitaba dormir, pues su esencia era parte del bosque mismo. Sus ojos seguían al viajero con ternura, como un padre observa a su hijo volver a soñar, sabiendo que el peligro ya pasó. El viajero se incorporó con lentitud, sus músculos aún pesados, pero su alma más ligera que nunca. El aire olía a tierra mojada y un rayo de sol atravesó el follaje, bañando su armadura con reflejos plateados. Por un momento, el mundo pareció en paz. El guardián levantó una mano de ramas y musgo, y el viento respondió, sacudiendo suavemente las hojas del bosque. Era un saludo, un gesto antiguo, un lenguaje que solo los corazones cansados entienden. El viajero inclinó la cabeza, agradecido sin pronunciar palabra. Una bandada de aves cruzó el cielo, dibujando el amanecer sobre el horizonte. El guardián las siguió con la mirada, como quien recuerda algo perdido en el tiempo. El bosque se llenó de luz dorada y cada árbol parecía despertar de un sueño profundo. Era el renacer del día. El viajero recogió su espada, no como quien va a la guerra, sino como quien lleva un recuerdo de lo que fue. Ya no necesitaba luchar, porque dentro de sí había encontrado reposo. El guardián lo sabía, y el bosque lo celebraba en silencio. La brisa matinal acarició sus rostros, mezclando el aliento del hombre y la esencia del bosque. El fuego ya era ceniza, pero su calor aún vivía en el corazón del viajero. Y cuando dio el primer paso fuera del claro, el guardián bajó la mirada, susurrando con el viento, descansa, siempre. El día avanzaba lentamente y cada rayo de sol que se filtraba entre las hojas parecía acariciar el rostro del viajero. Su respiración era tranquila, como si el bosque respirara junto a él. El fuego, ya pequeño, lanzaba chispas perezosas que desaparecían antes de tocar el suelo. El guardián observaba desde lejos su silueta fundida con los troncos más antiguos. No intervenía, no hablaba, pues sabía que el silencio era la medicina. Solo el viento transmitía su mensaje, que el descanso también es una forma de fuerza, y la quietud, una promesa de renacer. El viajero pensó en su vida anterior, en los caminos que recorrió con armadura y espada. Había conocido reinos y guerras, pero jamás un momento tan puro como este. Entendió que no todo héroe lucha, que algunos solo deben aprender a detenerse, a escuchar la voz suave del mundo. Las aves se posaron sobre las ramas más altas, entonando un canto tímido, pero lleno de paz. El viajero levantó la mirada y por un instante creyó ver una sonrisa en el bosque. Quizás era la brisa moviendo las hojas, o quizás era el alma del guardián, agradeciendo su silencio respetuoso.
El aire olía a calma, a promesa, a vida. El viajero cerró los ojos y dejó que todo fluyera. No necesitaba entender, solo sentir. Y en ese instante el tiempo se detuvo. El guardián cerró sus ojos también, conectado con cada fibra del bosque. Podía sentir el corazón del viajero latiendo más despacio, más libre. Era un corazón que empezaba a sanar, que comprendía la belleza del presente y que ya no temía al mañana. El fuego lanzó un último suspiro y el sol comenzó a ocultarse tras las montañas. La noche regresaba, pero esta vez no traía miedo, traía compañía. El viajero no estaba solo, el bosque velaba por él. El amanecer llegó sin prisa, extendiendo su luz como un manto dorado sobre el bosque. El viajero abrió los ojos lentamente, dejando que el brillo del sol acariciara su rostro cansado. El fuego se había apagado, pero aún quedaba un leve calor en las piedras cercanas, como si el bosque mismo lo mantuviera vivo. El guardián observaba desde la distancia, cubierto por sombras que se desvanecían con el sol. Su figura era ahora más etérea, casi transparente entre la neblina. No necesitaba palabras, pues el silencio era su manera de hablar. Cada hoja que caía era parte de su mensaje. El viajero se incorporó, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Su corazón, antes cargado de peso y cansancio, latía con una paz que no conocía. Ya no sentía la urgencia del camino, ni el miedo del pasado, solo gratitud por seguir respirando. El bosque parecía diferente, como si hubiera despertado junto a él. Los pájaros cantaban una melodía suave. El viento se deslizaba por las ramas con dulzura y el aire olía a vida nueva. Cada sonido, cada color, era una promesa de continuidad. El guardián cerró los ojos un instante y del suelo brotaron pequeñas luces, flores que solo florecían con el amanecer. Eran ofrendas silenciosas, regalos del bosque para quienes saben detenerse. El viajero las miró, conmovido, y sonrió sin decir palabra. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al silencio ni a la soledad. Había comprendido que ambos eran aliados, que el alma también necesita reposo. El fuego de la vida no arde siempre fuerte. A veces solo brilla suave, iluminando lo suficiente para dar un paso más. El guardián dio un último vistazo al viaje. El bosque volvió a quedarse quieto y el viajero sintió que el silencio lo envolvía como un manto cálido. No era un silencio vacío, sino lleno de significado, como si el propio mundo contuviera la respiración para escuchar su alma. El fuego, reducido a brasas, aún brillaba débilmente, recordándole que incluso la luz más pequeña puede resistir la oscuridad.
todo a su alrededor parecía esperar. El viajero apoyó la espalda contra el tronco del árbol, mirando hacia el cielo entre las ramas. Las hojas temblaban suavemente y la luz del sol que quedaba jugaba con los colores del bosque. Podía escuchar su propio corazón, tranquilo, constante, sin miedo, marcando el compás de su nuevo despertar. Recordó los caminos que había recorrido, las batallas libradas, las noches sin descanso. Cada recuerdo le pesaba menos ahora, como si el bosque los tomara uno a uno para guardarlos en su raíz. Comprendió que el descanso no es solo cerrar los ojos, sino aprender a soltar, a dejar ir lo que duele sin olvidar lo que enseña. El guardián lo observaba desde lo alto, entre la bruma que danzaba como humo de sueños. Su presencia era casi invisible, pero el viajero sentía su mirada atenta y protectora. No necesitaban hablar, porque entre ambos había una conexión más profunda, la del alma que reconoce a otra que ha velado por ella. Una brisa cruzó el claro, trayendo consigo el aroma de flores silvestres. El viajero cerró los ojos para respirarlo, dejando que ese perfume llenara cada rincón de su ser. El aire tenía sabor a vida nueva, a esperanza, a renacimiento, como si cada molécula fuera un abrazo del bosque. El fuego chispeó de nuevo, y una chispa solitaria se elevó hasta el cielo. El viajero la siguió con la mirada, imaginando que era su propia alma, subiendo, libre, hacia las estrellas. Por primera vez, no deseo estar en otro lugar. Allí, en medio del bosque, era suficiente. El guardián, desde las sombras, sonrió con serenidad. Sabía que el viajero había comprendido que su descanso ya no era solo físico, sino espiritual. El bosque había hecho su trabajo, sanar sin palabras, y en ese instante, bajo la calma absoluta, el alma del viajero se convirtió en parte del susurro eterno del bosque. La noche volvió a envolver el bosque, pero esta vez el viajero no sintió miedo. El fuego crepitaba con un ritmo pausado y el aire estaba lleno de vida, de esos sonidos suaves que solo existen en la calma. Cigarras, hojas moviéndose, un río lejano. Todo parecía formar una melodía sin fin. El viajero se recostó contra la tierra húmeda, dejando que su cuerpo descansara sin resistencia. Cerró los ojos, sintiendo el pulso de la naturaleza, y comprendió que no estaba solo. El bosque entero lo abrazaba, como si cada raíz y cada soplo de viento lo protegieran de sus propios pensamientos. En las sombras más profundas, el guardián se movía sin ruido. Su presencia era casi imperceptible, pero su energía era constante.
firme, viva. Sus ojos brillaban como brasas entre los árboles, vigilando sin invadir, cuidando sin imponerse, respetando el sueño del hombre que había elegido descansar. El pájaro de la noche descendió lentamente, posándose sobre una rama cercana. Sus alas se abrieron en silencio, dejando caer algunas plumas que flotaron hacia el fuego. El viajero, medio dormido, sonrió, porque en su mente esa escena era un símbolo. El bosque lo aceptaba como uno de los suyos. El viento cambió de dirección, trayendo un aire tibio que olía a madera y rocío. El fuego respondió, lanzando chispas doradas al cielo, como si hablara en un idioma antiguo y sagrado. El viajero murmuró una oración sin palabras, un simple agradecimiento por haber encontrado un lugar donde el alma podía descansar. El guardián se inclinó, invisible a los ojos humanos, y depositó una hoja brillante sobre el pecho del viajero. Era su bendición, su promesa de protección. Luego se desvaneció entre los troncos, dejando atrás solo el eco de su respiración, que se confundía con el murmullo del bosque y el sonido constante del fuego ardiendo. La noche continuó, eterna y amable. El viajero soñó con caminos cubiertos de luz, con montañas que respiraban y con un bosque que le hablaba con voz de hogar. No había oscuridad ni soledad, solo un silencio lleno de vida y el guardián velando desde el más allá. El amanecer no había llegado aún, pero el bosque comenzó a despertar lentamente. Pequeñas luces titilaban entre los troncos, como luciérnagas guiadas por un propósito secreto. El viajero continuaba dormido, respirando con calma, y su rostro reflejaba una paz desconocida, como si en sus sueños conversara con el alma del bosque. El guardián, oculto entre las sombras, observaba con la serenidad de quien protege en silencio. Su forma no era humana, sino una fusión entre la bruma, la madera y la luz. Tenía los ojos del bosque mismo, profundos y antiguos, llenos de memoria. Nada escapaba a su mirada, pero nunca juzgaba. El pájaro nocturno aún revoloteaba entre las ramas, y su canto suave marcaba el pulso de la madrugada. Era un eco de la naturaleza viva, una melodía que unía lo terrenal con lo sagrado. El guardián se inclinó hacia el fuego moribundo, extendiendo una mano invisible sobre las brasas, y el calor volvió a encenderse, obediente. El viajero se movió ligeramente, como si sintiera esa energía renovada. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, y una lágrima, pura y silenciosa, resbaló por su mejilla sin tristeza alguna. Era el alma despidiéndose del dolor, agradeciendo a la noche por su refugio.
El guardián entendió ese gesto y su espíritu se expandió por el bosque, mezclándose con el aire, con el suelo, con la vida. Su misión no era solo cuidar, sino enseñar a quienes descansan a soltar, porque el verdadero descanso no se encuentra en dormir, sino en aprender a dejar de resistir. El fuego crepitó con una última chispa y una corriente de aire llevó el humo hacia el cielo. El guardián siguió con la mirada aquel rastro, sabiendo que el viajero pronto continuaría su camino. Pero esa noche quedaría grabada para siempre, no como una pausa, sino como un renacer, y el bosque la recordaría cada vez que el viento soplara. El viajero, sin saberlo, había cambiado, había cruzado la frontera entre el cansancio y la paz. Sus heridas seguían ahí, pero ya no dolían igual. El guardián lo sabía y por eso sonrió en silencio. El bosque seguía su curso eterno y el viajero, al fin, se había convertido. El amanecer comenzó a filtrarse entre las hojas, pintando el bosque con pinceladas doradas. El viajero abrió lentamente los ojos y el primer rayo de sol tocó su rostro cansado. La bruma se levantaba del suelo como un suspiro y el canto de los pájaros marcaba el despertar del día. Todo parecía nuevo, como si la noche hubiera borrado el dolor. El fuego, ahora reducido a brasas, aún desprendía un calor suave y reconfortante. El viajero se inclinó hacia él, extendiendo las manos como para absorber la energía que quedaba. El guardián del bosque, invisible, lo observaba con calma, satisfecho de ver que el hombre había encontrado descanso, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. La tierra olía a humedad y vida, y el sonido del viento entre los árboles era una oración viva. El viajero respiró hondo, sintiendo que cada inhalación traía fuerza y cada exhalación se llevaba la tristeza. El bosque le había enseñado a escuchar sin oír, a comprender sin palabras, a sanar sin buscarlo. En el cielo, un halcón cruzó majestuosamente, sus alas reflejando la luz del sol naciente. El viajero lo siguió con la mirada, sintiendo que algo dentro de él también quería volar. El guardián lo percibió y en su interior sonrió, porque sabía que esa libertad no era física, era la del alma que ha soltado el peso del ayer. El viajero se levantó con lentitud, sus músculos se sentían vivos de nuevo. Acarició la corteza del árbol que lo había sostenido, como si le diera las gracias por haber sido su refugio. El bosque respondió con un susurro, una brisa leve que movió las hojas sobre su cabeza, como una bendición que lo acompañaría siempre. Los caminos seguían esperándolo más allá del claro, pero ya no había prisa ni temor. Por primera vez, caminaba sin huir de nada, sin buscar más de lo necesario. El guardián lo observó desaparecer entre la luz, sabiendo que, aunque se alejara, su espíritu seguiría siendo parte
del bosque eterno. El amanecer avanzó y bañó todo con calidez. El fuego se apagó por fin, pero no su luz interior. El guardián se disolvió en la bruma, dejando tras de sí un silencio perfecto, un eco de paz que flotaba entre los árboles. Y así el día comenzó, con un viajero nuevo y un bosque que lo había perdonado. El viajero avanzaba lentamente entre los senderos cubiertos de hojas. Cada paso resonaba con un eco suave en la tierra húmeda. El bosque, que antes parecía un laberinto impenetrable, ahora se abría ante él como si lo reconociera. El aire era distinto, más cálido, más limpio, más vivo. Todo lo que antes le pesaba se había vuelto ligero, como si el viento se llevara las sombras de su alma. A lo lejos, el guardián observaba su partida en silencio, su silueta apenas visible entre la neblina dorada. Sabía que su tarea no terminaba ahí, pues cada viajero que encontraba descanso dejaba atrás una chispa que mantenía el bosque despierto. El guardián no era un solo ser, sino una presencia eterna, una llama que vivía en cada alma que aprendía a confiar. El viajero detuvo su paso junto a un arroyo claro, donde el agua reflejaba el cielo naciente. Bebió de sus aguas con gratitud y sintió que cada sorbo lo llenaba de propósito. El reflejo del sol temblaba en la corriente y por un instante creyó ver el rostro del guardián, sonriendo a través del brillo líquido. El pájaro nocturno aún lo seguía a la distancia. Su vuelo era lento, casi perezoso, como si tampoco quisiera romper la calma. De vez en cuando, soltaba un canto corto y suave, un recordatorio de que no hay soledad. Cuando se lleva la paz dentro del pecho y el corazón late en ritmo con la tierra, el viajero se sentó sobre una piedra cubierta de musgo, dejando que el sol lo envolviera por completo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el futuro ni en el pasado. Solo existía ese momento, ese respiro, ese milagro de estar vivo, rodeado de lo que siempre estuvo allí, la vida. El guardián extendió una última bendición, invisible, pero profunda, una energía que envolvió al viajero en calidez. Era la forma del bosque de decir gracias, por confiar, por escuchar, por quedarse un poco más. Y así, el guardián se desvaneció entre la luz, como un pensamiento hermoso que nunca se olvida. El viajero se puso de pie una vez más, ajustó su capa, tomó su espada y respiró hondo. El camino seguía adelante, pero ahora no pesaba, porque en su interior llevaba la voz del bosque, la mirada del guardián y la calma del fuego. Y mientras caminaba, el viento susurraba su nombre, como si el mundo entero lo despidiera con gratitud. El sol ya se alzaba por completo, derramando su luz entre las copas de los árboles. El viajero caminaba despacio, dejando que el sonido de sus pasos se mezclara con el canto del bosque. Cada hoja crujía como una nota en la sinfonía de la mañana, y el aire tenía ese aroma dulce de tierra nueva.
como si todo estuviera renaciendo junto con él. El guardián, aunque ya invisible, seguía presente. El bosque era su cuerpo, su voz, su mirada eterna. Cuando el viento soplaba, era su respiración. Cuando un pájaro cantaba, era su mensaje. El viajero lo sabía, lo sentía en el alma, y por eso avanzaba con respeto, sin romper el equilibrio sagrado de aquel lugar. El río reapareció, brillando como un espejo en movimiento. El viajero se arrodilló junto a la orilla, lavó su rostro con el agua fresca y observó su reflejo deformarse entre las ondas. Por primera vez se reconoció, no como el hombre que partió lleno de culpa y cansancio, sino como alguien que había aprendido a estar en paz. Los rayos del sol tocaron la superficie del agua y un arco de luz se formó brevemente, fugaz y hermoso. El viajero levantó la vista y sonrió. El bosque, en silencio, parecía responderle con un suspiro cálido. Las sombras ya no daban miedo, porque ahora sabía que la oscuridad no era enemiga, solo el lugar donde la luz aprendía a esperar. El guardián observaba desde lo alto de una colina, su figura confundida con el resplandor del día. Su tarea no era seguir al viajero, sino proteger los caminos para los que vendrían después. El bosque estaba vivo, y cada descanso, cada fuego encendido y cada lágrima derramada alimentaban la historia sagrada que lo mantenía eterno. El viajero continuó caminando, siguiendo la corriente del río que lo guiaba. Cada paso lo alejaba del pasado y lo acercaba a la vida. Ya no necesitaba respuestas, solo quería seguir escuchando el silencio del mundo, porque comprendió que en el silencio Dios y la naturaleza hablan el mismo idioma. El viento levantó su capa y la hizo ondear suavemente. Los árboles inclinaron sus ramas en un saludo silencioso, y el guardián, desde la distancia, cerró los ojos y murmuró una bendición ancestral. El viajero, sin darse cuenta, la escuchó en el alma. Era una promesa sencilla y eterna. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, bañando el bosque con tonos dorados y rojizos. El viajero se detuvo en un claro, donde la luz parecía flotar sobre el suelo como polvo de estrellas. El silencio se hizo tan profundo que casi podía oír el latido de la tierra bajo sus pies cansados. Cada segundo se sentía eterno, sagrado, inmóvil. El guardián del bosque apareció por última vez, su figura translúcida entre las raíces y las sombras. Sus ojos brillaban con una calma infinita, la de quien ha visto 1000 noches y 1000 amaneceres. No habló, porque las palabras sobran cuando el alma comprende lo que el corazón ya sabe. El viajero inclinó la cabeza en respeto y gratitud. El viento sopló con suavidad, moviendo las ramas en un murmullo antiguo. El guardián levantó su mano etérea y del bosque surgió un eco leve, como un canto.
eran las voces de todos los que alguna vez descansaron allí, de aquellos que habían llorado, amado y sanado bajo sus árboles. Era la canción del descanso eterno, sin final ni principio. El viajero cerró los ojos y escuchó. Sintió que su alma se expandía más allá del cuerpo, que se unía a esa melodía invisible. Ya no era solo un hombre, era parte del bosque, del aire, de la luz que caía entre las hojas. Sus lágrimas cayeron silenciosas, no de tristeza, sino de paz profunda. El guardián se desvaneció lentamente, su figura disuelta en la bruma del crepúsculo. El bosque quedó en quietud, como si contuviera la respiración ante el adiós. El viajero levantó la mirada al cielo, donde un ave nocturna cruzaba el horizonte, marcando el paso entre la luz y la oscuridad. El fuego de la última noche se encendió a lo lejos, como una estrella caída del cielo. El viajero sabía que no era casualidad, que el guardián lo acompañaba en forma de llama, en cada chispa que iluminaba su camino. La soledad se había vuelto su aliada y el silencio su más sabio consejero. El crepúsculo envolvió todo en azul profundo. El viajero, sin mirar atrás, siguió andando, dejando huellas suaves sobre la tierra húmeda. El bosque lo observó marchar en calma, y una última brisa acarició su rostro. Así terminaba su jornada en el reino del guardián, pero su espíritu ya pertenecía al bosque para siempre. El viajero caminaba hacia la salida del bosque, mientras el sol descendía y bañaba la tierra de tonos ámbar. Detrás de él, las sombras de los árboles se estiraban lentamente, como si quisieran retenerlo por un instante más. El aire olía a despedida, a nostalgia y a renacimiento. Cada paso resonaba como un eco de lo vivido, un recordatorio suave de que todo final guarda un nuevo comienzo. El guardián del bosque permanecía inmóvil en la distancia, una silueta dorada, apenas visible entre la neblina. Su mirada era serena, paternal, llena de comprensión. Sabía que los caminos del viajero lo llevarían lejos, pero también sabía que el bosque viviría en su corazón, porque quien alguna vez escucha el lenguaje de los árboles, nunca vuelve a olvidar su voz. El viajero se detuvo y volvió la vista atrás, observando el manto verde que se desvanecía en el horizonte. Durante un instante, creyó ver un destello entre las ramas, como si el guardián le sonriera por última vez. La brisa le acarició el rostro con suavidad, trayendo consigo el murmullo de 1000 hojas danzando, como un adiós que no duele, sino que abraza. A lo lejos, el camino serpenteaba entre colinas doradas. El cielo ardía en tonos rosados y violetas, y el canto de los pájaros marcaba el fin del día. El viajero respiró hondo, sintiendo que el aire ya no pesaba, sino que lo elevaba. Cada paso hacia adelante era una promesa cumplida, cada respiro una plegaria silenciosa. En su mente resonaban las palabras del bosque. No temas partir, porque no te alejas,
solo floreces en otro suelo. Y así siguió caminando sin mirar atrás, con la certeza de que la paz que halló entre los árboles seguiría protegiéndolo más allá del amanecer. El guardián observó cómo su figura se desvanecía entre la luz y supo que, aunque sus caminos se separaban, sus almas permanecerían unidas por la eternidad. El viajero caminó hasta donde el bosque se abría al horizonte, dejando atrás la espesura y el eco de las hojas. Allí encontró una colina suave, cubierta de hierba tibia y un cielo inmenso que parecía abrazarlo todo. Se sentó lentamente, dejando caer su capa, y miró las nubes teñidas de oro y violeta, como si el propio cielo lo invitara a descansar. Encendió una pequeña fogata y la chispa bailó al compás del viento vespertino. El humo ascendió, mezclándose con la bruma, formando figuras que parecían recordarle rostros olvidados. Quizás eran memorias del bosque, o tal vez los sueños del guardián que aún lo acompañaba. El viajero sonrió, sintiendo que no estaba solo. La noche cayó con una serenidad profunda, envolviendo la tierra en tonos azul oscuro. Las estrellas comenzaron a surgir una a una, como luciérnagas en el techo del mundo. El viajero recostó la cabeza en su mochila, mientras la fogata seguía crepitando suavemente, un corazón de luz latiendo en medio de la oscuridad. El silencio era perfecto, sin peso ni vacío, solo el sonido del fuego, el susurro del viento y la respiración tranquila del hombre que ya no temía. No había peligro, no había prisa, solo un instante suspendido entre el pasado y el futuro. El viajero cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió sin soñar, porque ya estaba dentro de su sueño. El cielo seguía despierto, como un manto protector sobre su descanso. El guardián del bosque, invisible, miraba desde lejos con una ternura ancestral. Sabía que el viajero había comprendido la lección, que la verdadera fortaleza nace de la calma y que la paz no se busca, se recuerda. La fogata se fue apagando poco a poco, dejando brasas rojas que parpadeaban como estrellas caídas. El viento se volvió más suave, casi maternal, acomodando las hojas alrededor del durmiente. Era el mundo entero, arrullando a un alma cansada, el universo entero diciéndole sin palabras: descansa, viajero. El amanecer llegó suave, como un suspiro del cielo. El primer rayo de luz se deslizó sobre el rostro del viajero, atravesando las hojas, dorando el aire, pintando con calma el paisaje que lo rodeaba. Abrió los ojos lentamente, sin sobresaltos, como quien no despierta de un sueño, sino que continúa en él. Un sueño tan real que parecía eterno. El fuego se había extinguido, pero su calor aún vivía en la tierra. El viajero observó las brasas muertas con una sonrisa leve, sintiendo que en su corazón
otra llama seguía encendida. Ya no era un fuego que quemaba, sino uno que iluminaba desde dentro. Una luz tranquila que le recordaba quién era. El guardián del bosque lo miraba desde la distancia, envuelto en una niebla dorada que brillaba como polvo de sol. No se acercó porque ya no hacía falta. El viajero había encontrado su propio guardián interior. La mirada del guardián se tornó serena, satisfecha, y una brisa leve pasó entre ellos, como un saludo, una despedida, un lazo eterno. El viajero se puso de pie, sacudió el polvo de su capa y alzó la vista al horizonte. El mundo se extendía ante él, vasto, desconocido, pero por primera vez no sintió miedo. Cada paso que diera sería guiado por la calma, cada silencio un refugio, cada respiración una oración. El bosque despertaba con él, las aves tejían melodías entre las ramas, los ríos murmuraban con voz cristalina y la tierra exhalaba ese aroma bendito de vida nueva. El viajero entendió que no era un adiós, sino un renacer, un retorno al ciclo natural de la existencia. Se inclinó con respeto ante el bosque, como un discípulo ante su maestro. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, pero el guardián comprendió su gratitud. Las palabras no son necesarias cuando el alma habla, y el silencio que los unía valía más que cualquier promesa pronunciada en voz alta. El sol se alzó un poco más, llenando de oro el camino que lo esperaba. El viajero avanzó, ligero, sin mirar atrás. El guardián lo observó desaparecer entre los destellos del día, y mientras el bosque respiraba en paz, una sola frase resonó en el aire: descansa cuando necesites, viajero. El mundo te espera. El viajero siguió andando bajo el sol naciente, mientras el bosque quedaba atrás como un recuerdo sagrado. El aire era más cálido y los campos se extendían sin fin, cubiertos de flores silvestres que se mecían con el viento. Cada pétalo parecía un destello del guardián, un susurro de vida que lo acompañaba en silencio, como si el bosque aún respirara dentro de su corazón. El sonido del río se desvanecía poco a poco, reemplazado por el canto de los grillos y el rumor de las colinas. El viajero miró el horizonte y vio un camino de luz serpenteando entre los campos. No era un sendero de piedra ni de tierra, sino uno invisible, hecho de fe y de calma. Sabía que debía seguirlo, aunque no supiera a dónde llevaba. A cada paso, el suelo parecía más blando, como si la naturaleza misma lo sostuviera. Las nubes, altas y perezosas, formaban figuras extrañas, y en una de ellas creyó ver el rostro del guardián sonriendo.
El viento le revolvió el cabello y agitó su capa, trayendo consigo el aroma del bosque lejano, mezclado con el dulce perfume de la hierba nueva. El viajero cerró los ojos un instante y respiró profundamente. El silencio interior era tan claro, tan puro, que sentía poder escuchar el ritmo del mundo. Su corazón latía al compás de la tierra y sus pensamientos ya no eran pesados ni confusos. Había alcanzado ese punto en que no se camina hacia algo, sino con algo. La paz. El guardián lo observaba desde la distancia, invisible pero presente. Sabía que el viajero ya no lo necesitaba como guía, porque había aprendido a escuchar el lenguaje de su alma. El bosque había hecho su parte, sanar y enseñar. Ahora el mundo entero sería su templo y cada paso una oración silenciosa. El guardián sonrió y el viento respondió con un leve suspiro. Las flores se inclinaban suavemente al paso del viajero, como si reconocieran su alma renovada. El sol bañaba todo con un resplandor dorado, haciendo que incluso las sombras parecieran amables. En su andar, el viajero ya no buscaba descanso ni destino, solo caminaba porque la vida misma lo invitaba, y ese simple acto de avanzar era su meditación. El horizonte lo llamó con voz muda, una línea de luz que prometía nuevas historias. El viajero no sabía lo que encontraría, pero tampoco necesitaba saberlo, porque entendió que el viaje no termina cuando se llega, sino cuando se comprende. Y él por fin había comprendido. El viajero descendió hacia un valle oculto entre montañas suaves, donde el aire era tan puro que parecía recién nacido. El sonido del mundo se desvanecía y lo único que quedaba era el pulso tranquilo de la naturaleza. Las flores se abrían al paso de la brisa y los rayos del sol danzaban sobre el pasto húmedo, como si el día respirara en armonía con el alma del viajero. El valle estaba cubierto de una niebla dorada, una cortina ligera que lo envolvía todo en serenidad. El viajero avanzó con lentitud, sintiendo que el tiempo se disolvía a cada paso. No había ayer, ni mañana, ni urgencia alguna, solo ese instante eterno, suspendido en equilibrio, donde el corazón y el universo eran uno mismo. En el centro del valle, una piedra lisa descansaba junto a un arroyo. El viajero se sentó sobre ella y miró cómo el agua fluía sin prisa, sin destino, sin temor. Así quiero ser, pensó, una corriente que no lucha contra el cauce, que se deja guiar por la vida sin resistencia. El guardián del bosque lo escuchó, aunque no lo viera. De repente, un susurro cruzó el valle, tan leve que parecía venir del mismo aire. ¿Has aprendido el lenguaje del silencio?
decía la voz. El viajero sonrió, reconociéndola. Era el guardián, o tal vez el eco de su propia alma, porque en aquel lugar la frontera entre ambos ya no existía. Eran el mismo espíritu, en diferentes formas. El viajero cerró los ojos y dejó que la calma lo envolviera. No había pensamientos, ni recuerdos, ni deseos, solo el latido de su pecho y el murmullo del agua. El valle entero parecía respirar con él, como si la creación entera compartiera su descanso. Era la paz más profunda que había conocido, una quietud viva, inmensa, casi sagrada. El guardián apareció brevemente, una figura translúcida hecha de bruma y luz. Su mirada era amable, casi humana. Levantó una mano y el viento respondió, esparciendo pétalos blancos sobre el viajero adormecido. Era una bendición silenciosa, una promesa de que la calma jamás lo abandonaría. El valle se iluminó con el último sol del día y las sombras se disolvieron como si nunca hubieran existido. El viajero, con los ojos cerrados, sonreía. Ya no buscaba respuestas, porque entendió que la paz no se encuentra, se recuerda, y allí, entre la brisa, el agua, el viajero despertó con la primera luz del amanecer, cuando el valle aún estaba cubierto por una neblina suave. El aire era fresco, limpio, y el canto de los pájaros rompía lentamente el silencio dorado de la mañana. Abrió los ojos y sintió la paz fluir en su interior, como si el sueño no lo hubiera separado del valle, sino que lo hubiera fundido con su espíritu. A su alrededor, todo brillaba con un resplandor nuevo. Las flores estaban cubiertas de rocío y cada gota reflejaba la luz del sol naciente como pequeños cristales. El viajero se incorporó lentamente, sin prisa, contemplando cómo el mundo despertaba a su propio ritmo. Nada era común, nada era rutina. Cada instante parecía una bendición recién creada. Cerca de donde había dormido, vio una marca tallada en la piedra junto al arroyo. No recordaba haberla visto antes, y sin embargo, parecía estar allí desde siempre. Eran símbolos antiguos, casi borrados por el tiempo, pero al tocarlos, sintió una vibración cálida, una energía que reconoció sin entender. Cuando descanses, la tierra te abrazará. Cuando camines, el viento te guiará. Cuando dudes, escucha el silencio. Eso fue lo que su alma comprendió al leer los signos. No era un mensaje para los ojos, sino para el corazón. El guardián del bosque había dejado su última enseñanza, escrita no con palabras, sino con eternidad. El viajero sonrió, dejando que una lágrima
cayera suavemente. No era tristeza, sino gratitud profunda. Había llegado al final de su aprendizaje y entendió que el guardián nunca se había ido. Vivía en cada hoja, en cada soplo de viento, en el brillo del agua, en el fuego que dormía en su pecho. El bosque no era un lugar, era su propio ser. El sol se elevó un poco más y el valle se llenó de luz dorada y cálida. El viajero respiró hondo, sintiendo el aroma de la tierra húmeda y viva. Se puso de pie, con calma, y miró hacia el horizonte que lo esperaba. El camino volvía a llamarlo, pero ahora sin peso ni miedo. El guardián, invisible entre la bruma, sonrió en silencio. Su misión estaba cumplida. El viajero ya no necesitaba guía. El bosque había hecho su parte y ahora era el viajero quien llevaba su espíritu por el mundo. Cada paso que diera sería una semilla de paz. Cada palabra un eco del valle, y el amanecer lo despidió con un resplandor suave, eterno. El viajero siguió su camino más allá del valle, donde el horizonte parecía infinito y el cielo se fundía con la tierra. Sus pasos eran suaves, ligeros, casi flotaban sobre el suelo. Ya no llevaba prisa, ni carga, ni miedo, solo el rumor constante del viento y el eco de su respiración, acompañados por una sensación de calma absoluta, como si el universo entero caminara junto a él. El sol ascendía lentamente detrás de las montañas, pintando el mundo con tonos dorados y rosados. El viajero levantó la vista y sonrió. No era el final de su viaje, sino un nuevo comienzo. En su pecho, el fuego del bosque seguía ardiendo, no como una llama que consume, sino como una luz que guía. Mientras avanzaba, notó una presencia a su alrededor, una quietud profunda que no daba miedo. Era el guardián, invisible pero cercano, tejiendo su protección entre los hilos del viento. Cada hoja que caía parecía saludarlo. Cada pájaro que volaba parecía acompañarlo. Y el aire mismo parecía bendecir su andar. Llegó a un punto alto, una colina desde donde se veía todo. El valle quedaba atrás, envuelto en neblina luminosa, y más allá, el bosque dormía bajo la protección del guardián. El viajero respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire antiguo y puro, y cerró los ojos un instante para grabar en su alma el silencio que tanto lo había sanado. Gracias, susurró al viento, sin esperar respuesta, porque sabía que había sido escuchado. El bosque no necesitaba palabras, solo corazones dispuestos a entender su lenguaje. Y él, el viajero cansado que llegó buscando descanso, se había convertido
en su propio guardián, en portador de la paz que el bosque le había entregado. El camino seguía, serpenteando hacia tierras desconocidas, pero el viajero ya no temía a lo incierto. Cada paso era oración, cada mirada gratitud. Las nubes se abrieron un poco y un rayo de luz descendió sobre su figura, como si el guardián del bosque lo bendijera una vez más, antes de desaparecer en el resplandor del día. Y así, el viajero siguió andando, dejando huellas que el viento pronto borraría, porque el verdadero viaje no se mide en pasos, sino en alma. A su alrededor, el mundo se volvió silencio, un silencio lleno de vida y promesas. El guardián